Bueno, gloria a Dios. Bien, pues la verdad es que hoy traía una palabra que va en la línea del sentir que tengo, ¿no? Durante todo este tiempo que hemos estado confinados, pues la verdad es que ha sido un trato del Señor tanto a nivel individual como a nivel de iglesia, ¿no? Durante este tiempo que hemos estado en casa, la verdad es que me ha dado tiempo a pensar mucho, a ver mi vida, qué tal andaba con Dios, y bueno, a calibrar también cómo se desarrolla mi iglesia, ¿no? mi congregación. Y la verdad que hace un tiempo, si recordáis, pues prediqué acerca de la disciplina de la iglesia. Y la verdad que sigo teniendo carga por la iglesia y considero que hay cosas que cuando uno ama la iglesia cree que la iglesia tiene que dar la excelencia a Dios, ¿no? Y la excelencia la podemos dar basada en el filtro de la palabra, ¿no? La palabra es la que nos revela la iglesia que Dios quiere, ¿no? Entonces, yo hoy me gustaría predicar un tema que no es muy doctrinal en sí mismo, pero sí pienso que es bastante práctico y que deberíamos de tener en cuenta. No sé si todo el mundo estará de acuerdo conmigo, es una percepción mía y considero que es de Dios, ¿vale? Pero si alguien está en otra posición, pues respeto la posición que tenga y que sea Dios el que nos venga abriendo los ojos. ¿Amén? Amén. El tema que quería tocar hoy es respectivo a la membresía bíblica. ¿Qué es esta palabra? Membresía bíblica, ¿qué finalidad tiene? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué finalidad tiene la iglesia? ¿Para qué ha sido creada? ¿Cuáles definiciones podríamos dar acerca de la iglesia? Todo este tipo de temas quiero desarrollarlo hoy con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo y de verdad, hermanos, con temor y temblor. Porque entiendo que es un tema que espero que no llegue a ser controversial, pero sé que es un tema que no es muy predicado en la iglesia y que yo considero que es muy, muy, muy necesario. De hecho, el Espíritu me golpeaba esta semana, tenía en mente otros temas, pero a última hora me cambió los planes y, bueno, pues tenemos que ser obedientes al Espíritu. ¿Amén? Amén. Así que me gustaría que me acompañarais a Hechos 2, del 42 al 47. Me voy a permitir que me desenvuelva con la tablet porque vamos a tocar bastantes versículos y pienso que es más rápido de buscar. Y gloria a Dios por los avances tecnológicos, ¿no? Bien, hemos dicho Hechos 2, del 42 al 47. ¿Lo tenemos? Si queremos ver un ejemplo bíblico 100% de lo que es una iglesia que había entendido su papel, que amaba al Señor y que se desarrollaba de una forma tal y como Dios quería, tenemos que ir a la iglesia primitiva, a la iglesia de Hechos de los Apóstoles. Y dice así el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino a toda persona muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánime, cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Amén? Amén. Amén. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es su finalidad? ¿Es la iglesia de este siglo XXI una iglesia que se basa en los fundamentos de la iglesia apostólica? ¿De la iglesia de los hechos? Lo hago retóricamente para que lo meditéis, ¿vale? Quiero arrancar desde ahí. Y en primer lugar me gustaría definir qué es la iglesia.
La iglesia es el conjunto de creyentes que se congregan regularmente. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de alabar a Dios, de compartir su evangelio y su palabra para luego poder compartirlo fuera y para participar de los dos sacramentos, que son el bautismo y la cena del Señor. ¿Amén? Esto podría ser una definición simple que más o menos abarca todo lo que es la definición de iglesia en un sentido local. No estamos hablando de la iglesia universal, ahora después lo vamos a desarrollar, ¿no? Pero como congregación, ¿no? ¿Cuál es la finalidad que tenemos? Pues eso que hemos dicho, una comunidad de creyentes que se reúnen regularmente para alabar a Dios, oír el evangelio predicado y participar pues de los dos sacramentos, a saber, el bautismo y la cena del Señor. Para seguir definiendo un poco más ampliamente la iglesia, me gustaría describir 3 paradojas que también pueden definir a la iglesia. ¿Sabéis lo que es una paradoja, no? Es una definición que parece ser contraria a otra definición, ¿no? Parece que se están contradiciendo, pero para nada. Entonces me gustaría deciros que la iglesia es universal, pero a la vez es local. La iglesia es visible, pero a la vez es invisible. Y la iglesia es orgánica y a la vez institucional. Es una institución. Y ahora lo desarrollo, ¿vale? Tocando versículos. En primer lugar, la iglesia es universal. ¿Qué es la iglesia universal? La iglesia universal es la iglesia que está compuesta por todas las personas, de todos los tiempos, de todas las épocas y de todos los lugares que han creído de verdad en Jesucristo y han puesto fe y arrepentimiento en él. Esa sería la iglesia universal, desde todos los tiempos hasta todos los tiempos, ¿vale? Un ejemplo de la iglesia universal podríamos encontrarlo en Efesios 1, 22 y 23. Si queréis no lo busquéis, porque vamos a tocar muchos versículos y yo con la tabla voy más rápido, ¿vale? Así me podéis escuchar. Y dice así: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Estamos hablando de Cristo, ¿vale? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo. ¿Qué versículo has dicho? Estamos en Efesios 1, 22 y 23. Y lo repito, ¿vale? Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahí está apelando a la iglesia universal, a la iglesia de todos los tiempos, ¿vale? No a la iglesia local. Bien. La iglesia local se define local porque se encuentra localizada en un punto determinado. Por ejemplo, Centro Cristiano es una de las iglesias locales que hay en el precioso pueblo de Caldas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se encuentra localizada en Caldas. Entonces es una iglesia local. En Hechos 9:31 dice la palabra: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Está hablando de sitios específicos, de sitios concretos, de sitios localizados. Por eso la iglesia, hemos dicho antes, que es universal, abarca a todos los creyentes de todos los tiempos, de todas las épocas, de todos los países, y es local, porque es un cuerpo que se encuentra localizado en sitios determinados, ¿vale? Bien, la iglesia es invisible y visible. ¿Qué quiere decir la iglesia invisible? Espiritualmente hablando, es solo Dios quien conoce a los suyos, a su iglesia. No todas las personas que asisten a las iglesias locales, a las congregaciones, son verdaderos creyentes. Por tanto, la iglesia de Jesús en su totalidad, ¿quién la conoce? El mismo Dios. Hebreos 12:23 nos habla claro al respecto.
12:23. Y dice así: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. La congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Él está hablando de una iglesia invisible, que nosotros no tenemos acceso a ella. ¿Verdad? ¿Me estáis entendiendo o no? Amén. Amén. Luego la iglesia es visible. La iglesia es visible. Estamos aquí congregados. Yo veo a mi hermano Javi, veo a mi hermana Tere, veo a mi hermano Antonio. Los veo. Ahora porque estamos en un tiempo de prudencia, pero puedo ir, abrazarlos. Tengo muchas ganas y mucha necesidad, pero no podemos. Entonces, de alguna forma, es visible. Estamos congregados aquí y ahora. Es algo tangible, no somos fantasmas, no estamos, sino que podemos apreciarnos. Es invisible porque Dios la conoce, pero es visible porque nos congregamos aquí. Bien. Bueno, un texto que podía hacer referencia a la iglesia visible se encuentra en Mateo 18:17. Es un tema referente a la aplicación de la disciplina bíblica. Mateo 18:17. Dice así: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil publicano. ¿Sabemos? Por tanto, una iglesia visible. ¿Amén? Amén. Ok. Y luego vamos a la tercera paradoja, ¿no? La iglesia es orgánica y es institucional. ¿Por qué decimos que la iglesia es orgánica? Porque la iglesia es un organismo vivo, es un ente vivo, que se desarrolla, que tiene actividades, que desarrolla los mandatos del Señor, que obedece. Es viva, es orgánica. Cuando hablamos de algo orgánico es algo con vida, ¿vale? Y lo podemos comprobar en Efesios 2:19. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Amén? Amén. La iglesia es institucional, la iglesia es una institución. ¿En qué sentido? En que la iglesia tiene una estructura bíblica, tiene normas, tiene estatutos, tiene decretos de parte del Señor que competen a la iglesia. Entonces, me gustaría hacer como una ilustración para desarrollar mejor lo que es una iglesia orgánica y lo que es una iglesia institucional. Lo podemos ilustrar de la siguiente forma. El cuerpo humano está compuesto de órganos vitales y de huesos, ¿no? Si solo fuera órganos vitales, si solo estuviéramos compuestos de órganos vitales en sí mismos, sin los huesos, pues el cuerpo humano sería una masa amorfa que se desparrama por el suelo porque no tiene una estructura que lo sujeta. ¿Lo entendéis? Los huesos son la estructura que sujeta a los órganos vitales. Pero si no tuviéramos los órganos vitales y solo fuésemos huesos, solo fuésemos estructura, pues no habría vida. Estaríamos muertos. Los huesos simbolizan la muerte. Entonces, los miembros de la iglesia, en la ilustración sería la parte orgánica, la parte vital. Nosotros somos la vida de la iglesia. Pero la vida de la iglesia no se puede desarrollar de una forma ordenada si no tiene una estructura que sujete, si no tiene unas normas, si no tiene unos decretos, si no tiene unos estatutos. Entonces, debemos de concluir que la iglesia es tanto orgánica como institucional. Y podemos ver, bueno, no lo vamos a tocar el versículo porque creo que es bastante claro, ¿no? No vamos a tocar demasiado el versículo. El segundo punto que me gustaría desarrollar es, ¿qué es un miembro de la iglesia? ¿Qué es un miembro de la iglesia? Todo aquel que llega por primera vez y se siente en una iglesia es ya miembro, el que viene una vez al año, el que dice por la calle que yo soy de Dios pero no me congrego. Vamos a dar una definición, ¿vale?, de lo que es un miembro de una iglesia. Un miembro de una iglesia es una persona que está públicamente reconocida y respaldada por una iglesia local. Repito, un miembro de una iglesia, o sea, de la iglesia, perdón, es una persona que está públicamente reconocida
y respaldada por una iglesia local, como un miembro de la familia de la fe. Si eres hijo de Dios, vas a entender que tienes que congregarte. Y si entiendes que tienes que congregarte, vas a adquirir compromiso con la iglesia. Si has nacido de nuevo, de verdad, hermano, por su fruto los conoceréis. La palabra habla bien clara. No es un miembro de la familia de Cristo aquel que no se congrega y se llama a sí mismo cristiano. ¿Por qué? Pues porque si es cristiano, si ha nacido de nuevo y ama a Dios y quiere obedecerlo, debe entender que Dios se revela o se muestra a través de su iglesia como cuerpo, no como individuo aislado. La iglesia es un cuerpo, es una comunidad, no son individuos aislados. ¿Vale? Vamos a dar 5 claves para ser miembro de una iglesia. ¿Cómo se puede aceptar a alguien como miembro de una iglesia? En primer lugar, asegurarnos que el aspirante a miembro entiende, cree y ama el Evangelio. No tendría sentido que alguien venga a una iglesia, quiera ser miembro, quiera ser participante, y él no cree en el Evangelio. Venga porque se siente bien, porque se siente a gusto, pero no interpreta bien la Escritura. Tiene que ser una persona que cree, que entiende y que ama la Escritura, que ama el Evangelio. El segundo punto sería asegurarnos que el aspirante a miembro lleve una vida de arrepentimiento y sometida al Señor. Por eso antes de hacer miembro en iglesias que tienen una membresía establecida, una membresía registrada, siempre es prudente, cuando una persona llega nueva y te dice que es creyente, es prudente dejarle un tiempo, ver cómo se integra, cuál es su desarrollo, cómo se desarrolla su vida y que demuestre realmente cuáles son sus creencias. El tercer punto sería asegurarse que ha sido bautizado. Y me explico. En Mateo 28, 19 y 20, la Gran Comisión dice: id y hacer discípulos, y a continuación dice: y bautizarlos. O sea que aquel que entiende y es discípulo, por sí mismo debe de entender que es un mandato del Señor y debe bautizarse. Ahora, se puede dar el caso de que una persona esté viniendo, como está viviendo, por ejemplo, nuestra hermana María Ángeles, o en el caso de nuestra hermana María Dolores, que lleva más tiempo, pero aún no se ha bautizado, pero se están discipulando y tienen claro el paso que se van a bautizar. ¿Por qué? Porque es una ordenanza del Señor. ¿Amén? Amén. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Esas personas se pueden considerar como miembros registrados de una iglesia? Evidentemente que sí, porque aunque no se han bautizado, pero en ellos está hacerlo. ¿Vale? Luego el cuarto punto sería asegurarse que tiene claras las doctrinas fundamentales de nuestra fe. ¿Cuáles son las doctrinas fundamentales de nuestra fe? Hay muchas. Yo cito algunas de las más importantes. La justificación sola por la fe. O sea, somos salvos solo y exclusivamente por la fe, no por la obra. La deidad de Jesús. Jesús es Dios. Si no tenemos claro eso, no podemos formar parte de una iglesia bíblica evangélica. No podemos formar parte de la membresía. Si no tenemos clara la doble naturaleza de Cristo, claramente que es 100% hombre y 100% Dios, no tenemos claro que podamos formar parte de la membresía. Si no tenemos claro la Trinidad, que Dios es uno, pero desarrollado en 3 personas, si no tenemos claro la inspiración y la inerrancia de la Escritura, estamos fallando. Y lógicamente no podemos formar parte de la membresía de una iglesia, porque en el momento que se nos deje de poder expresar nuestra idea, vamos a expresar ideas contrarias a la palabra de Dios. Ahora, en cuanto a doctrinas fundamentales, en cuanto a doctrinas importantes. Ahora, si por ejemplo yo puedo discrepar con mi hermano Javi en cuanto, por ejemplo, a la cena del Señor, ¿qué se puede hacer? Una vez, cada semana la podemos tomar cada mes, o la podemos tomar al año. La iglesia no habla, la Biblia no habla claro en ese sentido. Entonces, hay cosas que son interpretables y que en un momento dado no son doctrinas básicas, doctrinas fundamentales. Pero en las doctrinas fundamentales, el miembro tiene que estar preparado. ¿Vale? Y el último punto, que eso se da en las congregaciones que ya digo que tienen una membresía registrada, es que la membresía, todos los miembros de la iglesia votan
si un miembro nuevo va a entrar. ¿Por qué? Porque si esa decisión la toma solo el pastor, o el anciano, o la junta de gobierno, una persona puede engañar al pastor, porque vaya con una cara al pastor, pero luego realmente su cara es otra. Pero a una congregación entera es mucho más difícil que la engañe. Entonces, es sano que a la hora de añadir miembros registrados se ponga en boca de la congregación, de la membresía, y ellos estén conformes, ¿vale? El tercer punto que querría desarrollar es una pregunta, que yo no la voy a hacer de forma retórica, como he dicho antes, y ustedes lo pensáis, ¿vale? Yo voy a tratar de demostrarlo. Es bíblico, ¿vale? En vez de usar yo la tablet solo y esta frialdad, yo voy a pedir a la iglesia que sea una iglesia dinámica, y yo le voy a pedir a mis hermanos que cada uno busque un versículo, y cuando llegue la hora pues lo lean ustedes, ¿vale? Amén. Bien, a mi hermano Javi le voy a pedir que busque Mateo 18, 17. Mateo 18, 17. Amén. A mi hermana Tere, Hechos 2, 41. Hechos 2, 41. A mi esposa, Hechos 6, 3. A mi hermana Paqui, que busque Hechos 20, versículo 28. A mi hermana Lola, que busque... Uy, ese es muy largo, ese lo vamos a dejar y ahora lo desarrollamos. Primera de Timoteo 5, versículo 9. A mi hermana Marisa le voy a pedir por favor que busque Primera de Timoteo 5, verso 17. A mi hermano Antonio, si es tan amable, que busque Hebreos 13, verso 17. Y a mi hermano José, que está allí, le voy a pedir que busque Primera de Pedro 5, del 1 al 4. Pues por favor, si quieren leerlo. Dice, si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y puritano. Ese versículo lo hemos leído anteriormente. Está hablando, sabéis todos, de la disciplina, ¿no? Cómo Jesús le expresa a los apóstoles cómo se debe desarrollar la disciplina dentro de la iglesia. Entonces, si no hay una membresía bien definida, registrada, ¿a quién podemos aplicar la disciplina? ¿Cómo aplico la disciplina si una persona viene cada mes, o cada año, o cada mucho tiempo, de vez en cuando, y dice que es miembro de la iglesia y su vida no anda bien, y la iglesia tiene que intervenir? ¿Cómo se aplica la disciplina en una persona que no está comprometido, que no tiene compromiso, que no forma parte de la membresía registrada? Es imposible, no se podría aplicar la disciplina. En Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén. El autor de Hechos sabéis que es Lucas. Lucas era médico, él era una persona bastante docta, y a la hora de desarrollar tanto su evangelio como el libro de Hechos de los Apóstoles, él ejerce como un cronista, como un historiador, es bastante fiel en los datos. Y mi pregunta es la siguiente: si Lucas no fue partícipe de ese momento bíblico del cual nos ha hablado Tere, cuando Pedro predicó en el poder del Espíritu y se convirtió en 3,000 personas, si Lucas no estuvo presente, y además el libro de Hechos de los Apóstoles se escribe más de 30 años después de ese hecho, ¿cómo supo Lucas, o dónde fue Lucas a recopilar esa información? Porque él no te dice una cantidad difusa, él te dice un número concreto: 3,000 personas. ¿Dónde? ¿A qué fuente va? Tuvo que haber una membresía registrada de cierta forma. Además, los eruditos dicen que tanto Lucas como algunos de los evangelistas, que fue un escrito anterior al evangelio, donde de ahí recopilaron bastantes datos. Entonces, para mí personalmente una clara interpretación de que había una membresía registrada, incluso en la iglesia de Hechos de los Apóstoles. En Hechos 6:3, Lucy, por favor.
Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Amén. 7 varones de buen testimonio. ¿De dónde lo buscamos? ¿De dónde? Porque tanto en Hechos de los Apóstoles, en la iglesia, a día de hoy, había personas que se acercaban a la iglesia en beneficio por cualquier tipo, pero no eran iglesia. No eran iglesia igual que hoy en día, hermano. Entonces, ¿de qué forma podían ellos buscar 7 varones de garantía para que fuesen levantados como diáconos? Fieles, con testimonio. ¿De dónde? De una membresía registrada, de un círculo de confianza. Estos son escogidos de garantía. Apela a la membresía. La cual él ganó por sus propias años. Amén. ¿Por quién tienen que mirar los obispos? La palabra obispo en la Biblia es similar a pastor y anciano. Es lo mismo. Obispo, anciano. ¿Por quién tienen que mirar? ¿A quién tienen que guardar? ¿Que va y viene gente que no se somete al pastor, que no se somete a la línea de la iglesia? No. ¿Por quién tiene que mirar? Por el rebaño que el Espíritu Santo ha provisto en esa congregación local. Los nacidos de nuevo, aquellos que van a entender sin problema que ser iglesia es comprometerse. Y por tanto, van a querer formar parte de la membresía. Por tanto, un pastor, un obispo o un anciano, llamadlo como queráis, no tiene la responsabilidad de pastorear a personas que no son miembros de la congregación. No tienen. Y es bíblico. Y es bíblico. Primera de Corintios 5, del 1 al 13, es un pasaje muy largo, pero creo que todos lo conocéis. En la carta que Pablo escribe a la iglesia de los Corintios, había un hombre que estaba fornicando con la mujer de su padre. Estaba en fornicación. Entonces, Pablo les amonesta a los corintios y los reprende y les explica lo que tienen que hacer. El hombre no se arrepiente y evidentemente cuando tú no te arrepientes y se dan todos los pasos disciplinarios, un hermano va a hablar contigo, si no te arrepientes, coge un par de testigos, va a hablar contigo, si sigues sin arrepentirte, lo pone en manos de la iglesia. ¿Pero de quién? De la iglesia. De todos los que nos visitan un domingo dado en particular, no. De la membresía. Esos casos de disciplina se tienen que tratar en el círculo íntimo de la iglesia, entre los miembros. Si no, no se puede aplicar la disciplina. ¿Cómo expulso de la congregación a alguien que no es miembro? ¿Cómo puedo jugar un partido de fútbol si no estoy participando de él? No tiene sentido, no se puede aplicar, no es aplicable ese pasaje. Este hombre, de alguna forma, tiene que ser miembro. En 1 Timoteo 5:9, ¿qué lo tiene? Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Amén. Especifica claramente las que no sean menores de 60 años. ¿Cómo voy a saber yo ese listado? ¿Cómo voy a saber yo las viudas que son menores, o sea, no menores, mayores, por decirlo de una forma más clara, mayores de 60 años, si no está registrado dentro de una membresía? Si yo no tengo localizada a las viudas de mi iglesia, de mi congregación, como miembro, ¿cómo puedo yo localizarlo? Tiene que haber un registro de membresía, si no es imposible. ¿A qué viuda se refiere entonces? A todas las viudas que había en aquella época, en aquel tiempo incluso fuera de la iglesia, ¿no? Está hablando a las de la iglesia, a las que son parte de la iglesia, a las que forman parte de la membresía. Primera de Timoteo 5:17, ¿quién lo tiene? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Amén. Es bíblico, es sano, es saludable tener buenos hábitos y saber que normalmente una iglesia debe de sostener a su pastor. Es bíblico, 100%. Y si sigue leyendo el siguiente versículo, por favor, Marisa. Pues la Escritura dice, no pondrá bozal al buey que cría, y digno es obrero de su salario. El obrero es digno de su salario.
Hermano, entonces es muy bíblico que el pastor de la iglesia, si la iglesia puede sostenerlo, que sea sostenido por la congregación. Es bíblico, totalmente bíblico. En este caso, en caso de que tuviéramos capacidad de sostener a los pastores, ¿a qué pastor podríamos nosotros sostener? ¿A todos los pastores de Cabra? ¿A los de Córdoba? ¿A cuáles? Al nuestro, al de nuestra congregación, al que debe de estar registrado dentro de una membresía. A ese, en la posibilidad que tuviéramos, la Biblia dice que si tenemos posibilidad, podemos sostenerlo. Y es bíblico 100%. En Hebreos 13:17, ¿qué lo tiene? Antonio, Obedecer a nuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. amén. Nos sometemos a nuestros pastores. Pero vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿A qué pastores? ¿A los de las demás congregaciones porque son del pueblo? ¿A los de la provincia de Córdoba porque abarcan toda la iglesia de Córdoba? ¿A quién? ¿A qué pastor nos tenemos nosotros que someter? Al de nuestra congregación. Eso es parte del compromiso. Si yo no me someto al pastor, yo no estoy siendo parte de la membresía. Yo no estoy siendo iglesia y yo no estoy cumpliendo con el Señor. Nos sometemos a nuestros pastores, porque dice la palabra que todas las autoridades que se han levantado en la iglesia han sido puestas por el Señor. ¿Acaso nosotros tenemos más autoridad que el Señor para desacreditar a los pastores? Hablamos de pastores bíblicos, que no son perfectos, pero que su desarrollo es conforme a la Biblia. Podemos no estar de acuerdo en algunas cosas, seguro, y podemos hablar, podemos aconsejar, pero hablamos de pastores bíblicos, como el de aquí, como el pastor de aquí. Perfecto, no. Pero es un pastor que tiene el respaldo y la autoridad que viene de arriba. Y nosotros nos tenemos que someter al pastor. ¿Amén? Amén. Y el último versículo que vamos a desarrollar para ver si la membresía es bíblica o no, es 1 de Pedro 5, del 1 al 4, que lo tiene mi hermano José. Ruego a los ancianos que están entre vosotros ya ancianos también, con ellos y testigo de los pacientes de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, ciudadanos de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Sigo, ¿verdad? Está bien, necesita lo que quiero está de sobra expresado. Le dice a los pastores que apacienten a la grey. ¿Qué es la grey? El rebaño. Mi pregunta es la siguiente: ¿a qué grey tienen que apacentar los pastores? ¿A qué grey? ¿Es bíblico que Francis, como pastor de esta congregación, apaciente a las ovejas de otra congregación local de aquí de Cabra? No. Entonces, ¿a quién tiene que apacentar el pastor? A la grey de su iglesia local, a su membresía. Repito, no a las personas que nos visitan esporádicamente y no tienen compromiso. No, el pastor está eximido totalmente de tener que pastorear a esas personas que no tienen compromiso. Ahora, el pastor tiene el compromiso, válgame la redundancia, de pastorear a aquellos que tienen compromiso. Es un compromiso. Y cuando yo soy miembro de una iglesia local, y estoy dentro de un registro, y he sido públicamente, como dije antes, la definición de miembro, he sido públicamente declarado por una congregación local como miembro, yo tengo derecho de exigir al pastor que me pastoree. Estoy en mi derecho.
y el pastor tiene que pastorear, porque soy miembro de la congregación. Pero si no eres miembro, no tienes por qué demandar nada, porque no has demostrado compromiso ninguno. ¿Vale? El cuarto punto que quería desarrollar es por qué es importante la membresía. Vamos a tratar de citar algunos argumentos que demuestren que la membresía bíblica es importante. El primer argumento que voy a tratar es porque es bíblica 100% la membresía. Y en los anteriores puntos que hemos desarrollado lo hemos visto claramente. Es bíblica 100% la membresía. El segundo argumento que demuestra la importancia de la membresía es porque fomenta orden. Los huesos, como antes dice la ilustración, son los que sostienen los órganos vitales que somos nosotros. Si no hay estructura, si no hay orden, si no hay dirección, si no hay obediencia a los decretos del Señor, la congregación es una locura. La iglesia local es como una masa, como he dicho antes, los órganos vitales sin la estructura que son. Una masa que se desparramaría por el suelo, una masa amorfa, sin forma, y que no podría ser de ninguna forma controlada. Si tú imagínate tus miembros vitales, el corazón, los pulmones, los riñones, sin que estuvieran sujetos por la estructura de los huesos. Tú imagínate que no tenemos huesos, ¿dónde estarían nuestros órganos vitales desparramados por el suelo? ¿Cómo estaría una iglesia sin orden, sin estructura? Pues llena de llaneros solitarios. Ellos se pastorean, ellos hacen, ellos dicen, y esto es la línea Pedro. Y perdonadme por la expresión, es una expresión muy española, eso quiere decir que aquí vale todo. Y en las congregaciones bíblicas todo no vale. En las congregaciones bíblicas vale lo que agrada al Señor. Amén. Amén. El tercer argumento que demuestra la importancia de la membresía es para tomar la cena del Señor. Y vuelvo a matizar esto. No tienes que ser de alguna forma miembro registrado en el caso que se llegue a hacer una membresía registrada, pero al menos si tú vienes de una forma continua, te están discipulando y en ti está el querer bautizarte y entender lo que es el cuerpo. Por eso nos dice en la cena del Señor, como ha leído Javi en Corintios 11, nos dice que aquel que no discierne el cuerpo no puede participar de la cena del Señor. ¿Qué es discernir el cuerpo? Discernir el cuerpo es entender el cuerpo, la iglesia, cómo funciona, coger compromiso con la iglesia. Entonces, a la hora de tomar la cena del Señor, participamos de esta ordenanza en unidad con aquellos que son iguales a nosotros, que andan como pueblo del Señor de una forma recta. Aquellos que no son miembros, o sea, los que no han discernido el cuerpo con claridad y el funcionamiento del cuerpo, no pueden participar porque no han entendido la iglesia. Si no hacemos las cosas en orden, corremos riesgo de meter la pata, de verdad, hermano. De verdad, tenemos que tomarnos en serio la eclesiología, la doctrina de la iglesia, la que nos enseña cómo se gobierna la iglesia de una forma ordenada. Las cartas de Pablo están repletas de instrucciones para la iglesia. Repletas. Vamos a conducirnos, como dice la palabra del Señor. No como, es que yo siento que eso no es... No, eso no es como tú sientas, de verdad. Es que no se trata de sentimientos. No se trata de sentimientos. Se trata de lo que dice la palabra. Que seamos obedientes, hermano. Otro punto sería que la importancia de la membresía bíblica conlleva a un fuerte compromiso. A día de hoy en la sociedad, fuera de la iglesia, se marcha de una forma que no se quiere compromiso. De hecho, las personas a día de hoy fuera del Señor ni se casan porque no quieren compromiso. Se juntan, viven juntos y si le va bien, bien, y si no, adiós porque no me conviene. Así se desarrolla el mundo. La iglesia no. La iglesia no. La iglesia tiene compromiso y se procede de esa forma.
tiene compromiso con obedecer al Señor. Y tiene compromiso de velar por sus hermanos, unos por los otros. Otro argumento que nos muestra la importancia de la membresía es que la membresía nos da responsabilidad unos con otros. ¿Qué quiere decir esto? Que yo como miembro de mi congregación velo por los demás miembros, por mis hermanos, por los que van en sintonía con lo que marca la palabra del Señor. Yo velo por ellos, yo los cuido, yo los amo. Tengo compromiso con la iglesia del Señor y por los que la componen. Y si fuera necesario, por el amor que tengo a mi hermano, si mi hermano no anda bien, con el amor del Señor, yo tengo la obligación de reprenderlo. Y no me diga Mateo 7:1, no me juzgues para no ser juzgado. Porque la iglesia bíblicamente tiene potestad para juzgar todo lo que se desarrolla dentro de la iglesia. Y lo que está fuera de la iglesia lo juzgará el Señor. Pero la iglesia tiene autoridad bíblica para juzgar los casos de la iglesia y para velar por la santidad de la iglesia. ¿Amén? Otro aspecto es que la membresía es importante para que los pastores puedan pastorear a las ovejas del Señor. Este punto lo hemos desarrollado anteriormente, ¿no? Los pastores tienen el compromiso con los que son ovejas, con los que han entendido. ¿Que pueden caer? Claro que sí. Como ovejas podemos caer, pues sí, a diario. Pero la oveja no se regocija en el barro, no se regocija en el lodo. Cae, pero se levanta, se sacude y sigue caminando obedeciendo a su Señor. Esas son las ovejas. Sin embargo, las cabras y los cerdos se regocijan en el lodo. ¿Por qué? Porque es su hábitat. Porque su naturaleza es regocijarse en el lodo. Pero las ovejas del Señor no. A esas son las que están comprometidos los pastores. La membresía permite que se aplique disciplina. Este texto ya lo hemos desarrollado, creo que no es necesario ni desarrollarlo, porque ¿cómo puedo desarrollar disciplina si no hay una membresía establecida? ¿A quién? Al que no viene y está viviendo la vida a su forma, a ese no disciplino. Al que viene una vez al año, al que no se somete al pastorado, viene, pero no se somete al pastorado, no. La disciplina se aplica a la membresía. Amén. Y el último argumento que me queda por desarrollar es que la membresía traza una línea de separación entre la iglesia y el mundo. La membresía te compromete a vivir una vida santa. Una vida santa no quiere decir una vida perfecta. Quiere decir una vida apartada para tu Señor. A no participar de los deleites del mundo, aquellos que no glorifican al Señor. Y por ello, si algún miembro anda mal, la iglesia acude a reprenderlo y recordarle su compromiso que debidamente ha debido de desarrollarlo por escrito, como miembro participante. Esa es la forma. El quinto y último punto que quiero desarrollar es qué conlleva la membresía. Lo voy a desarrollar con un acróstico. El acróstico es TEROS. T-E-R-O-S. TEROS. La C significa congregarse. Si tú eres miembro, tú estás obligado a congregarte en los cultos de tu iglesia local. No voy cuando me apetece. O no voy solo cuando puedo. No, yo tengo de obligarme a congregarme y tratar de perder los menos cultos posibles. Es un mandato del Señor. No tengáis por costumbre dejar de congregaros como algunos tienen por costumbre. Es bíblico 100%. Esa es la fe. La E significa edificar la iglesia. Estamos en la iglesia para poner nuestros dones al servicio del Señor. Todos y cada uno tenemos como mínimo, no dice la palabra. Mis dones no me los guardo para mí. Mis dones los pongo al servicio de mi Señor y por ende al servicio de su iglesia, de su amada, de su cuerpo. Con esto bendecimos a los hermanos y fomentamos la comunión.
No consintamos el chisme, hermano. La murmuración no la consintamos. Que el teléfono ande más de la cuenta, si no es para bendecir, no lo consintamos. No dejemos que el chisme hable mal de tu hermano o de tu hermana, que es tu familia, en cierta forma. Tratemos fuertemente con él. El tercer punto, la R, es relacionarse. Pasar tiempo con los hermanos, que es muy saludable y es necesario como miembro conocernos, relacionarnos, abrirnos, contarle mi vida a los hermanos, que los hermanos me lo cuenten a mí. Es verdad que hay cosas muy personales que tenemos que tener la capacidad de hablarlo con personas muy de confianza. Hasta ahí de acuerdo. Pero no seamos ese tipo de membresía fría, apática, esa membresía que solo nos vemos en los cultos, que solo que está el hermano y luego por la calle nos vemos y no nos saludamos. Eso no tiene sentido en una persona que ha nacido de nuevo, en una persona que sirve al Dios del Evangelio, no tiene sentido. De verdad, hermano. De verdad, yo veo a un hermano mío en la calle y se me ilumina la cara. Porque es mi hermano, porque es mi familia en el espíritu. Si yo amo a mi hermano y a mi familia en la carne, ¿cuánto más a mi hermano en el espíritu? La O, y aquí sé que no voy a recibir muchos amenes. La O es de ofrendar. Estamos obligados a ofrendar regularmente. ¿Para qué? Para sostener la obra del Señor en su iglesia local. Y si tenemos más capacidad y lo entendemos como bíblico, si tenemos posibilidad incluso para sostener al pastor, el obrero es digno de su salario. Y nuestro dinero no es nuestro, hermano. ¿De dónde viene nuestro dinero? ¿Quién hace que ese dinero llegue a nosotros? ¿Quién prepara las circunstancias? ¿Quién nos da la sanidad para que lo ganemos? ¿Quién nos deja cada día que respiremos para que podamos salir a buscar el dinero? Si no es Dios el que nos da el dinero, si no entendemos que nuestro dinero no es nuestro y que estamos comprometidos con el Señor también económicamente y con la iglesia, no estamos entendiendo mucho. Sé que no es muy popular, de verdad, pero no pretendo ser popular, de verdad. Pretendo ser bíblico. No quiero darle palmaditas a los hermanos y que cuando termine me den una palmadita y que me digan, me ha gustado mucho tu predicación porque wow, me han levantado 3 palmos del suelo. No, sé que es importante es Dios, hermano, de verdad. Y el último punto es la S. La S implica someterse. No solo al pastor, no solo al cuerpo pastoral, no solo a los ancianos, eso es algo muy evidente, sino uno a otro. ¿Cómo nos sometemos uno a otro? Teniendo a cada uno de nosotros como mayor que nosotros, teniéndolo en mayor estima. De esa forma es fácil humillarnos, de esa forma es fácil tener un corazón de servicio. ¿Por qué? Porque nosotros reconocemos que no somos nada y reconocemos a nuestros hermanos como superiores a nosotros. Si todos participamos de esa forma, de verdad que vamos a bendecir a la iglesia, la vamos a bendecir. Estoy concluyendo, hermanos. Hemos tratado de demostrar que la membresía es bíblica a la luz de la Escritura. Así que seamos obedientes a la palabra, amemos el orden establecido por Dios para su iglesia y mantengamos firme nuestro compromiso con el Señor. Porque esto nos va a producir paz, nos va a dar esperanza, nos da identidad, nos da sentido de pertenencia a un cuerpo. Seamos agradecidos con Dios por su amor, por su misericordia con nosotros. Y seamos agradecidos por nuestro Señor Jesucristo, el cual dio su vida por ti y por mí, esperando que su iglesia entienda que Él es la cabeza y que la iglesia tiene que estar sometida a su ordenanza para que sea hallada una esposa fiel. Y concluyendo, de verdad, hermano, seamos obedientes y seamos esa iglesia ordenada, pura, sin mancha, sin mácula, sin arruga, esa que Cristo purificó mediante el lavamiento por el agua
de largo por la palabra, sabiendo que estaremos por una eternidad con nuestro amado. Amén. Ánimo a todos, de verdad, analizar vuestra situación espiritual, poneros a cuenta con el Señor y por favor, de alguna forma, que la palabra del Señor sirva para crear compromiso. Crear compromiso. En la medida que podamos, liguemos nuestro compromiso a la iglesia local, que es donde Dios revela su voluntad. Amén. Amén. He dicho esto, que el Señor bendiga mucho, hermano. Amén.